Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y hacer un breve análisis de lo que fue el pobre empate de River ayer en Sarandí 0-0 contra Arsenal. Una igualdad que lamentablemente no le sirve para nada al elenco de Marcelo Gallardo, porque unas horas antes del inicio del compromiso del más grande, Atlético Tucumán había dejado unidades, había igualado 0-0 frente a Tigre en condición de visitante, y es por eso que si River obtenía las 3 unidades se colocaba a tan solo 5 puntos de Atlético Tucumán. Sin embargo, el elenco del muñeco no jugó un buen partido en general, no tuvo prácticamente ninguna situación de gol verdaderamente clara, salvo alguna aislada en el segundo tiempo, y es por eso que el empate en 0 frente al equipo de Sarandí termina siendo totalmente justo. Además, vamos a estar refiriéndonos a la posible lesión de Juan Fernando Quintero, que se fue ayer del campo de juego con una molestia en la rodilla y le pusieron hielo en la zona afectada, y además vamos a estar contándoles qué le pasó a un jugador del más grande que iba a estar ayer en el banco de los suplentes, pero que lamentablemente no pudo formar parte del banco de relevos. ¡Empecemos! Para comenzar, como hago siempre, voy a hacer un breve comentario de cada uno de los jugadores que iniciaron ayer el partido frente a Arsenal. Franco Armani prácticamente no tuvo participación en lo que fue el compromiso. Las dos situaciones de gol claras que tuvo Arsenal en el segundo tiempo no vieron involucrados al arquero de River, y es por eso que termina siendo un partido discreto, sin participación, con alguna salida correcta con los pies, con otra un tanto deficiente. Termina, como dije, siendo un partido sin destacarse ni tampoco con ningún error. Marcelo Andrés Herrera fue la gran sorpresa por el lateral derecho debido a los bajos rendimientos que ha tenido Elías Gómez. El muñeco ha decidido finalmente poner a Alex Lorenzo como marcador de punta diestro y mover a Casco por el costado izquierdo. Lamentablemente no es que no le salió, sino que no pesó ni en ofensiva ni en defensiva. Herrera no tuvo un mal partido. En general ningún jugador de River jugó verdaderamente mal, pero tampoco ninguno lo hizo verdaderamente bien. Entonces el juego del equipo fue totalmente discreto, pero sin cometer ningún error importante. Herrera no pesó, como dije, en ninguna jugada ofensiva, pero tampoco cometió fallas a la hora de defender. Emanuel Mamana termina siendo quizás el mejor jugador de River en los 90 minutos. Es verdad que en el remate final del jugador de Arsenal pierde la marca y podría haber significado la derrota al más grande, pero en lo que respecta a su actuación durante todo el compromiso, la verdad es que termina siendo el más regular del equipo, sin fallas a la hora de ir arriba, correcto cuando fue de abajo y siempre con una salida clara desde el fondo. Javier Pinola, titular por segundo partido consecutivo después de casi un año y medio, terminó cumpliendo sin destacarse tampoco demasiado, sin fallas a la hora de defender, sólido a la hora de ir por arriba, con alguna que otra pérdida a la hora de salir jugando, pero sin ningún error verdaderamente grave. Milton Casco volvió a jugar como lateral izquierdo después de bastante tiempo y cumplió. Defensivamente no sufrió. Arsenal atacó muy poco por su sector, solamente sobre el final tuvo alguna que otra complicación, y a la hora de atacar lo hizo muy pero muy poco. Es cierto que Casco siempre entra en el circuito ofensivo del equipo, a diferencia de lo que hacen Herrera y Gómez. Casco suele conectarse con los mediocampistas cerrándose y a veces hasta jugando de mediocampista interno. Sin embargo, lo que necesita seguramente River es que tenga un poco más de desborde, porque el único centro que tiró lo hizo de manera muy correcta en el segundo tiempo, exactamente a la cabeza de Borja, que terminó siendo la situación más clara de River en todo el partido. River va a necesitar más de Casco, sobre todo si Gallardo desde ahora lo sigue poniendo nuevamente como lateral por la izquierda. En la mitad de la cancha prácticamente pudo meter a todos en la misma bolsa. Ninguno se destacó, ninguno jugó tampoco, como dije, verdaderamente mal, pero River necesita de que las individualidades a veces aparezcan cuando el equipo no funciona colectivamente, sobre todo en este partido donde se sabía, o por lo menos yo lo intuía en la previa, que si el equipo de Gallardo no lograba abrir el marcador rápidamente se le iba a complicar muchísimo, porque los caminos en una cancha como la de Arsenal normalmente se empiezan a cerrar. Los defensores rivales logran ganar confianza a medida que pasan los minutos, viendo que River no puede avanzar, y el equipo empieza a lateralizar demasiado y sin ser lo suficientemente profundo. En el caso de Enzo Pérez viene la distribución en la marca, pero sin ningún pase de esos que normalmente hace filtrados como para desnivelar a los defensores rivales. Agustín Palavecino quizás terminó siendo el más flojo por lo que se espera de él y por lo que había mostrado frente a Newell's. No jugó mal, pero tampoco se destacó en ningún movimiento especial. De la Cruz, lo mismo que Palavecino, duró un poco más dentro del campo de juego porque Palavecino fue reemplazado en el entretiempo, mientras que De la Cruz aguantó un par de minutos más en el complemento, pero tampoco logró destacarse demasiado. Pablo Solari alternó buenas y malas a la hora de eludir a los rivales en el mano a mano. Tuvo una muy buena en el primer tiempo, pero lamentablemente no logró culminar las jugadas de la mejor manera, y es por eso que no terminó mostrando su mejor faceta tal como lo había hecho ante Newell's.
Juan Fernando Quintero terminó saliendo en el entretiempo, sus primeros 45 minutos no fueron buenos, quizás junto con Palavecino termina siendo la gran decepción del partido, sobre todo por como lo habíamos visto frente a Newell's, donde lo habíamos visto muy movedizo, con muy buenos pases y conectándose con el resto de sus compañeros. En esta oportunidad prácticamente no pesó ni en ataque ni tampoco a la hora de mover la pelota. Y Lucas Beltrán, voluntarioso como siempre, peleó mucho, gana más de lo que pierde a la hora de atacar, pero sigue sin tener situaciones de gol. Lo mismo había pasado en los anteriores partidos, no logra tener esa jugada donde lo veamos frente al arquero para saber exactamente cómo define. Sigue siendo un futbolista muy batallador, pero que lamentablemente no logra tener, como dijo, ocasiones para convertir. En el segundo tiempo ingresaron Borja, participativo igual que Beltrán, pero sin desnivelar demasiado. Tuvo la ocasión del cabezazo, la más clara de River en todo el partido. También entró Aliendro, movedizo pero sin destacarse. Lo mismo para Simón, jugadores que lograron entrar en el circuito de juego, pero ninguno rompió la barrera defensiva, que estaba muy bien construida por el Arsenal de Madelón. Después entró Zuculini por Enzo Pérez por una cuestión de cansancio, y también lo hizo Paradela por Casco en el costado izquierdo, los dos compartidos verdaderamente sin destaque. River termina igualando un compromiso sin ningún jugador que haya verdaderamente fluido durante los 90 minutos, ni tampoco hubo grandes errores individuales. Vamos ahora a dividir el análisis de partido en los dos tiempos. Empezamos con el primero. River se mostró mejor que Arsenal, pero como dije durante el análisis que hice de cada uno de los jugadores, ninguno de los futbolistas logró profundizar como para generar una situación de gol verdaderamente clara. De hecho, Alejandro Medina, el arquero de Arsenal, no tuvo que tapar ninguna pelota verdaderamente complicada durante los 90 minutos. La más clara, ya lo voy a estar mencionando, fue en el segundo tiempo. En el primero sí hubo muchas aproximaciones, por el lado sobre todo izquierdo, porque Gallardo decidió poner a Solari por ese sector en el comienzo del partido, sobre todo para que Quintero jugara por el otro lado y pudiera conectarse tanto con Palavecino como con Herrera. Lamentablemente ninguna de las dos cosas funcionó. Solari ganó algún que otro duelo individual provocando tiros de esquina, y me parece que las más claras de River terminan siendo justamente dos situaciones que vienen luego de córners. Buenos centros de Juan Fernando Quintero, el primero un cabezazo de Pinola que no logra conectar de manera directa, la pelota pasa por toda el área y termina sacando un jugador de Arsenal prácticamente en la línea, y en la segunda Emanuel Mamana quiere meter la pelota nuevamente de taco y justamente Pinola quien no llega a conectar como para empujar el balón hacia la red. Después de eso River no tuvo ninguna situación de gol. Es cierto, en el primer tiempo tampoco sufrió, Arsenal no pateó al arco, fue un equipo totalmente pasivo, pero era lógico, Arsenal estaba esperando que los minutos pasen y todos sabíamos que si el tiempo justamente transcurría y River no solo que no podía no solo convertir goles, sino tampoco generar oportunidades, y también empezó a errar pases muy pero muy sencillos, la realidad es que River iba a empezar a perder un poco la paciencia y iba a tener que aparecer la mano del entrenador en el entretiempo y también de los futbolistas que ingresaron en la segunda etapa. Si vamos a los últimos triunfos de River, frente al Dosig en Mar del Plata, los cambios terminan dándole la victoria en el segundo tiempo. Contra Independiente, lo mismo, las modificaciones que hizo Gallardo en el complemento hicieron que River pudiera llevarse los 3 puntos. Contra Newell's Old Boys pudo convertir rápido, tanto el primero como el segundo tanto, ahí sacó la ventaja y después llegó el partido sin ser verdaderamente de una manera espectacular, pudo hacer que el partido justamente jugara siempre a favor del más grande. En esta oportunidad no pasó ninguna de las dos cosas, ni de arranque River pudo sobreponerse como para convertir rápido, ni tampoco los cambios en el segundo tiempo, ahora voy a estar hablando de eso, pudieron darle un vuelco al partido, y es por eso que River, tanto en el primer tiempo como en el segundo, terminó siendo un equipo muy deslucido. Segunda etapa, Gallardo no tarda absolutamente nada en mover las piezas, ingresan Borja y Simón en lugar de Palavecino y Quintero, River pasa a jugar 4-4-2, Simón un poquito más cerrado, no tan abierto, mientras que Borja jugó como centrodelantero junto con Lucas Beltrán haciendo una pareja de atacantes. La realidad es que en los primeros minutos se veía como por lo menos River podía llegar a tener cierto peso ofensivo extra, porque claramente los defensores rivales cuando tienen que marcar a dos atacantes no pueden sobrar. En el primer tiempo lo que pasaba era que Beltrán, más allá de que pudiera ganarle el duelo individual a uno de los dos zagueros de Arsenal, siempre estaba el otro sobrando como para terminar de quitarle la pelota. En la segunda etapa eso no sucedía, y es por eso que Arsenal en los primeros minutos sobre todo tuvo que retroceder un poco en el campo de juego para que los mediocampistas centrales también se sumaran
sumaran a la marca. En el momento en el cual River parecía que podía llegar, no quizás a convertir, pero por lo menos a tirarle el partido encima a Arsenal, tal como lo hizo contra Independiente, porque si vamos a aquel compromiso, al Millonario le costó mucho abrir el marcador, lo hizo Matías Suárez en el último minuto prácticamente del partido, pero en este compromiso River en ningún momento pudo pelotear a Arsenal. Es verdad que contra el Rojo tampoco fue figura el arquero, pero por lo menos se veía que River era amplio dominador del partido, que tenía en todo momento la pelota y que no lateralizaba en todo momento, sino que en alguna que otra ocasión buscaba profundizar tanto con los laterales como con los mediocampistas externos. En esta oportunidad no pudo hacer ninguna de las dos cosas, salvo en una situación donde el balón le queda en los pies a Milton Casco, el centro del lateral izquierdo de River es perfecto a la cabeza de Borja y lamentablemente el delantero colombiano no puede cabecear de la mejor manera y su cabezazo termina yéndose desviado. Fue la única situación verdaderamente clara que tuvo River en el partido. Después hubo muchísimas aproximaciones donde lamentablemente por diversos motivos los jugadores de River no podían rematar al arco, ya sea porque había una marca encima, porque no quedaban bien perfilados, o por otras cuestiones. Arsenal siempre terminaba defendiéndose de una buena manera. Y el equipo de Sarandí tuvo dos situaciones de gol verdaderamente muy claras, más aún que las de River en esta segunda parte, que pudieron haber significado el triunfo y la derrota para el elenco del muñeco. Primero, en un tiro de esquina, un cabezazo y termina sacando Rodrigo Aliendro, que ingresó en el segundo tiempo sobre la línea. Y después, en la última jugada del partido, desborde por el costado derecho del ataque de Arsenal, sector defensivo izquierdo de River, primera vez que le ganan a Casco en defensa, centro y también primer fallo de Mamana en los 90 minutos. Sebastián Lomónaco termina perdiéndose un gol verdaderamente increíble, remató fuerte y la pelota pegó en la parte externa del palo y terminó yéndose hacia el saque de arco. River pudo haberlo perdido, no hizo nada a mi entender para ganarlo, o por lo menos lo que intentó hacer no le funcionó, y es por eso que dejó pasar una chance increíble de acercarse al líder Atlético Tucumán. Y vamos ahora a hablar más específicamente de dos futbolistas. Uno de ellos que jugó ayer el partido y el otro que lamentablemente no lo pudo hacer. Primero, Juan Fernando Quintero. Jugó los 45 minutos, ya hablé de su nivel, un tanto deslucido, sin destacarse mucho, prácticamente nada. Si lo comparamos más que nada con el partido ante Newell's, el juego de Quintero frente a Arsenal fue verdaderamente malo. Si lo comparamos con el resto de sus compañeros, fue un futbolista más dentro de los jugadores que lamentablemente no pudieron rendir de su mejor manera en el partido contra el conjunto de Sarandí. Pero lo más importante es por qué salió, en definitiva. Quintero jugaba 2 partidos consecutivos como titular en tan solo 4 días después de muchísimo tiempo. Recordemos que durante el primer semestre el colombiano había sufrido 2 desgarros consecutivos que lo mantuvieron alrededor de 50 días afuera de las canchas. Se perdió muchísimos partidos y esto hizo, por ejemplo, que se pusiera en duda su continuidad de cara al 2023. Finalmente todo parece indicar que Quintero va a seguir en River por lo menos un año más allá de cómo termine la actuación del equipo en general durante este campeonato, que ojalá que River pueda remontar. Como dije, perdió una oportunidad, a mi entender, única de acercarse al equipo tucumano, pero ahora estamos hablando específicamente de Quintero. Tuvieron que ponerle hielo en la tibia y el peroné y todo parecería indicar que es solamente un golpe, pero teniendo en cuenta la proximidad del próximo partido, que va a ser el próximo domingo desde las 18 horas frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Estadio Monumental, ahora hay que poner en duda si Quintero va a ser titular en aquel cotejo o no. Está claro que si lo ven con alguna molestia, lo más seguro es que no lo arriesguen, porque Gallardo no quiere que se le lesione ningún futbolista más y sobre todo por un tiempo bastante prolongado. Veremos en definitiva qué sucede, si durante el transcurso de hoy jueves se hace estudios o si finalmente los médicos ven su evolución día a día para saber si va a estar o no a disposición el próximo fin de semana. Y por otro lado, la situación de Matías Suárez. Lamentablemente al cordobés le pasan absolutamente todas. Cuando ya estaba recuperado de su desgarro y había convertido en los últimos 2 partidos de River en la victoria sobre Independiente sobre la hora, dándole los 3 puntos frente al equipo Avellaneda de manera agónica y un verdadero golazo frente a Newell's, decretando el 4-1 definitivo en el Estadio Monumental, nos enteramos que horas antes del partido, justamente antes de que el equipo se subiera al micro para viajar a Sarandí, Suárez quedó desafectado por un síndrome gripal que obviamente no le permitió viajar con el resto de sus compañeros y está claro no formar parte del banco de relevos. Sabemos que todavía le falta para ser titular, pero con tan solo 10-15 minutos Suárez sabemos que es importante. Seguramente alguna situación de gol le hubiera quedado como para convertir frente a Arsenal. No sabemos si River hubiera ganado el partido o no, pero el último cambio que hizo Gallardo, que fue el ingreso de Paradela, seguramente hubiera sido Matías Suárez en lugar de Lucas Beltrán o en lugar de
algún que otro futbolista. Suárez lamentablemente no pudo estar a disposición, ojalá que el domingo frente a Central Córdoba sí lo esté, porque River lo necesita por lo menos para jugar un ratito. Bueno, para cerrar este video está claro que River perdió 2 puntos ayer frente a Arsenal. Es cierto que por cómo se dio el partido, la realidad es que el equipo de Gallardo no mereció llevarse las 3 unidades y el empate terminó siendo justo. No fue como en otros compromisos donde River genera entre 8 y 10 situaciones de gol claras, el arquero rival es figura y nos lamentamos todavía más, sobre todo por la falta de eficacia. Ayer el empate es totalmente justo, River se llevó una unidad y hasta pudo perder el partido en el final. Pero ahora hay que pensar en lo que viene. Si miramos lo positivo, por lo menos ya sabíamos que Atlético Tucumán no había ganado y como mucho la distancia podía ser de 1 punto más. Por suerte termina siendo la misma y en la siguiente jornada River juega de local. Tucumán también lo hace frente a Barraca Central, mientras que River hará lo propio frente a Central Córdoba, por lo que uno cree que cuando termine el domingo la distancia tiene que seguir siendo como mínimo la misma. River no puede dejar pasar las 3 unidades en condición de local, debe ganarle a los santiagueños y demostrar que todavía tiene chances de ganar el título. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.